Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces ya habíamos visto la segunda, tercera y cuarta, vimos la primera y la sexta, y vamos a ver ahora la última que nos queda, donde aparecen las tensiones normales, que sería la quinta expresión matemática. Fíjense que la segunda, tercera y la cuarta solamente aparecen, de las ecuaciones de equivalencia, obviamente, solamente aparecen tensiones tangenciales. En la primera, la quinta y la sexta aparecen las tensiones normales. Muy bien. Dicho esto, vamos entonces con la quinta ecuación de equivalencia. Bueno, la quinta ecuación de equivalencia me dice que MI era igual a la integral extendida toda la ley de la sección de sigma x por z por diferencial de área. Pero, a ver, MI, por lo que acabamos de ver, era igual a M por el seno de beta. Y sigma x es igual a sigma x raya por z. Reemplazo estas dos en la ecuación de equivalencia y me queda que M por seno de beta es igual a la integral extendida toda la ley de la sección de sigma x raya por z al cuadrado por diferencial de área. Pero resulta que sigma x es constante y sale fuera de la integral, tal como venimos haciendo hasta ahora, z cuadrado por diferencial de área. Y les pregunto, ¿qué es esto? ¿Eh? ¿Qué es eso? Momento de inercia. El momento de inercia. ¿De qué respecto de qué? Respecto a la línea neutra. Respecto a la línea neutra. Exactamente. Es el momento de inercia del área de la sección respecto del eje neutro, y al eje neutro lo habíamos hecho coincidir con el eje. Por lo tanto, de todo esto surge que M por seno de beta es igual a sigma x raya por el momento de inercia respecto del eje neutro. Pero sigma x raya es igual a sigma x sobre z. O sea que sigma x sobre z por el momento de inercia respecto al eje neutro. Con lo cual, sigma x es igual a m por el seno de beta por z sobre i sub en. Y les pregunto, ¿puedo reducir aún más esta expresión? ¿Hay algo que puedo hacer? ¿Ah? Sí se puede. ¿Qué? A ver, ¿qué podría hacerse? ¿Mm? O sea, está relacionado con el giro que da, o sea, con lo que se curvó la... No, está relacionado con esto, con seno de beta. ¿Cuánto vale beta? ¿Cuánto vale beta? Vuelvo a la figurita de análisis, ¿eh? A ver, ¿dónde creo que estaba acá? No, sí, acá estaba, perdón. La teníamos ahí. ¿Cuánto vale beta? A ver, la línea de fuerzas y el eje neutro, ¿cómo era? Ortogonales. ¿Por qué eran ortogonales? eh, Está bien por lo que la- dijiste, pero la pregunta es ¿por qué? porque eran principales de inercia. Exactamente. Entonces beta es 90 grados y seno de beta es igual a 1. ¿Esto por qué? Porque la línea de fuerzas y el eje neutro son ejes principales de inercia baricéntrico y son perpendiculares. Con lo cual,
la expresión en definitiva me queda que sigma x es igual a m dividido el momento de inercia respecto del eje neutro por z. Esta es la expresión que me vincula o nos vincula a las tensiones. En realidad acá habría que ponerle z porque es función de z. Es la expresión que nos vincula a la solicitación interna con las tensiones que esta solicitación interna provoca. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Y esta expresión, en definitiva, es la expresión que uno podría decir como más casi importante así de la solicitación por flexión. ¿Quedó claro? Chicos? Bueno, Sí. muy bien. Bueno, vamos a ir ahora a una nueva página. Entonces, acá tenemos 02.04.05 y acá vamos a hacer lo que se denominan algunas consideraciones. Algunas consideraciones que vamos a ver respecto a esto. A ver, primera consideración. Primera consideración. Primera consideración. Nosotros tenemos acá a nuestra sección, ¿sí? Nuestra sección tiene acá al eje Z y acá tiene al eje Y. Este es el origen de coordenadas que coincide con el baricentro de la sección. Supongamos que el momento I es un momento positivo, como este de acá, que es el momento flector. Fíjense, el eje Z coincide con la línea de fuerzas, porque justamente este ángulo es de 90 grados. ¿Y el eje Y con qué va a coincidir? Y el eje Y coincide con el eje neutro en este problema. ¿Entendido? Perdón, ahí está. ¿Sí? Con lo cual, fíjense que si uno toma la expresión con la que recién acabamos de deducir, nosotros teníamos que sigma x era igual al momento en Y sobre I sub I por Z. O sea que las tensiones varían en función de Z. ¿Y cuándo van a ser máximos o mínimos esas tensiones? Cuando Z tenga el máximo valor o el mínimo valor. Por lo tanto, fíjense que si las distancias máximas y mínimas al eje neutro son Z1 y Z2, quiere decir que nosotros vamos a tener que la tensión sigma X máxima, y digo máxima porque es positiva, va a ser igual a MI por Z1 sobre I sub I. Mientras que la tensión sigma X negativa, que es la mínima, va a ser igual a MI por Z2 sobre I sub I. Se entiende que, y en esto ahora vamos a seguir un poquito analizando más, dibujar ahora el diagrama de tensiones normales actuantes en esta sección. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se prolonga el eje neutro, que es esta línea que acabo de dibujar. Trazo una perpendicular al eje neutro que me va a representar la línea de abscisas. Y determino ahora los diagramas de tensiones. Van a ser este de acá, que va a ser el sigma X mínimo, y este de acá, ahora vamos a ver dónde cae, porque no necesariamente le hice simétrica a la figura, me va a caer ahí. Entonces fíjense que del eje neutro para abajo, en este caso, tengo tensiones positivas normales o de tracción, y del eje neutro para arriba tengo tensiones negativas o de compresión. Este es nuestro diagrama de sigma X en función de Z. Este valor de acá es sigma X máximo. Y este es sigma X mínimo.
¿Quedó claro? Y este es el diagrama que, de las tensiones actuantes en cada uno de los infinitos puntos de la sección. Por ejemplo, si yo tomo este diferencial de área y quiero saber, diferencial de área 1, y quiero saber cuáles son las tensiones actuantes ahí, lo voy siguiendo, y acá tengo el sigma x 1. 1 porque es el diferencial de área 1. Si yo ahora agarro este de acá, prolongo en forma paralela al eje neutro, y ahí tengo sigma x, diferencial de área en 2, 2. Ahora, fíjense también una particularidad. Todos los puntos que se ubican a la misma distancia del eje neutro, con lo cual todas las fibras que se ubican a la misma distancia del eje neutro, van a estar sufriendo las mismas deformaciones, por lo tanto los mismos alargamientos y los mismos acortamientos, y a su vez van a estar solicitados a las mismas tensiones normales. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Bien. Si hay algo que no se entiende, por favor, como yo no los puedo ver, y porque estoy mirando acá la tablet y levanto la vista, pero veo en mi computadora veo la proyección de lo que estoy haciendo, me preguntan, me interrumpen, levantan la mano, me gritan, me chiflan, lo que sea, pero pregunten, por favor. Ahora, una aclaración respecto de la representación que yo hice. Alguien me podrá decir, Luis, pero a ver, vos tenés que el eje Y hacia la izquierda es positivo, hacia la derecha es negativo, y vos a los negativos lo dibujaste en sentido positivo del eje Y. ¿Por qué? Bueno, hay gente que lo dibuja como se los voy a dibujar acá. Entonces acá voy a poner un O un poquito grande, O, y ahí voy a dibujarles como en mucha bibliografía aparece, y ninguna de las dos está mal, y yo le voy a dar mi criterio, simplemente porque es una cuestión que me gusta a mí dibujarlo así. Hay gente que al diagrama de tensiones, como el eje Y es positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, lo dibuja de esta manera. Negativo y positivo. Porque dice, escuchame Luis, si el eje Y positivo va hacia la izquierda, lo positivo ponelo para allá. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta dibujarlo de esta manera por esta siguiente cuestión. Fíjense que cada una de las tensiones es como una flechita que va dirigida hacia la sección. Y eso me da la sensación de que yo estoy comprimiendo a la sección. Mientras que las flechitas que van del lado inferior van alejándose de la sección. Eso me da la idea de una atracción, porque la atracción, para que se produzca, yo tengo que tener una fuerza que se va alejando de la propia sección. ¿Entendido? Entonces, ese es el motivo por el cual yo la dibujo de esta manera, pero ustedes son libres de hacerlo como más les guste, más les resulte cómodo, como prefieran. ¿Entendido? Es decir, los diagramitas de tensiones, en realidad, para ser completos, acá son estas flechitas, ¿no? ¿Sí? Son esas flechitas. ¿Me expliqué, chicos? Cualquiera de las dos formas está bien, está válida, nadie les va a decir nada. Es más, así como las dibujé del semieje positivo de las I, la podía haber dibujado del semieje negativo, positivo de las I. Con lo cual, ahí, ¿cómo yo las hubiera dibujado? Y las hubiera dibujado de la siguiente manera, miren. A ver, vamos a copiarlo. Ahí está. Perfecto. Uy, no, nada que ver. Espera un segundito que evidentemente toqué algo que no tenía que haber tocado. Ahí está. Bueno, ¿cómo las hubiera dibujado acá? Y las hubiera dibujado de la siguiente manera, miren.
Yo las hubiera dibujado así, con lo cual, fíjense que estas flechitas van para allá, estas van para este lado, acá tengo la compresión y acá tengo la tracción, y eso me da, en definitiva, lo mismo que el otro sistema los hubiera dibujado. ¿Entendido? ¿Quedó claro? Bueno, ¿me expliqué hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Sí? Bueno. Muy bien. Seguimos un poco más entonces. A ver, con algunas consideraciones más que tenemos que poner. Segunda consideración. Como recién les dije, y para resumirlo, en flexión habrá fibras traccionadas y fibras comprimidas. En flexión habrá fibras que se alargan y fibras que se acortan. ¿Entendido? Sobre el eje neutro no existen ni alargamientos ni acortamientos. Y las tensiones son nulas. ¿Quedó claro? Chicos. Sí, sí. Muy bien. Vamos a seguir con algunas consideraciones más que todavía tenemos para ver y para mostrar y que van a ser importantes que las veamos. Así que, muy bien. Bueno. Perdón. Estamos. No. Muy bien. Bueno. Vamos a ver otra consideración que yo un poco ya se las había adelantado cuando vimos solicitación axil y que les dije, bueno, esto acá no lo van por ahí a sacarle tanto el jugo, pero veamos acá lo que sería el volumen de tensiones. Por una cuestión de practicidad, lo voy a hacer para una sección rectangular. Entonces, teniendo una sección rectangular, vamos a ver. ¿No? Imaginemos que esta es este es el eje Y. Este es el eje Z. Una cosa que no les dije, que se las quiero decir ahora. Uno en la representación que vimos recién, se le iba a decir y se me pasó. En la representación esta que acabamos de ver, uno la puede dibujar como quiera. Lo que sí no se lo vamos a poner mal y le vamos a bochar todo el ejercicio es si donde van tensiones de tracción, ustedes ponen un signo menos. O donde si van tensiones de compresión, ponen un signo más. Eso es para nosotros no haber entendido el problema. Tengan en cuenta que la cara de la sección que yo estoy representando siempre es la cara positiva. Es donde están los esfuerzos internos con
que dan el verdadero signo del esfuerzo interno. Y por lo tanto, las tensiones van a estar asociadas a esa solicitación. Me expliqué, ¿no es así? Esta cara que ustedes están viendo acá es la cara positiva. Es decir, si yo tengo una barra, ¿sí?, como esta, y provoco un corte acá, esto me va a quedar separado en dos partes. La cara positiva es esta, la cara negativa es esta, y la que ustedes están viendo es esta de acá. Yo me planto acá y miro hacia esa cara, y luego la arrebato. ¿Entendido? ¿Me expliqué con esto? ¿Eh? Sí, profe. Bien, bueno, me alegro. Ojo con esto porque es medio pasa o no pasa, es para nosotros. Muy bien. Bueno, acá tenemos esto. Bueno, acá nosotros vamos a suponer que tenemos nuestro momento flector, MI. Vamos a suponer que esta es la línea de fuerzas. ¿Mm? Y este es el plano de flexión. ¿Estamos de acuerdo? O sea que el momento está aplicado acá. Esta es la fuerza menos P y esta es la fuerza P. Muy bien. Dicho esto, lo que quiero hacer es dibujar los diagramas de tensiones. Y para eso, vamos a agarrar esto. Y ahí lo tengo. Muy bien. Borro lo que no necesito. Esto. Esto tampoco. Y seguramente acá, ahora cuando borre esto, se me va a borrar. Ahí está. Eso, lo cual era lógico. Así que, ahí tengo mi eje. Bueno, el volumen de tensiones que genera esto va a ser este diagramita que les voy a dibujar ahora. A ver. En este caso tenemos una figura que es doblemente simétrica. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, estas son las tensiones de tracción. Estas de acá son las tensiones de compresión. Fíjense que si ustedes integran este volumen de tensiones, ¿sí?, integran eso en el área comprimida de las tensiones sigma X por diferencial de área, ¿qué le da? Le va a dar una fuerza de compresión. Y si yo integro en el área traccionada, sigma X por diferencial de área, es decir, no en todo el área de la sección, me va a dar una fuerza traccionada. La fuerza de compresión, a ver, después eso vamos a ver cómo determinarlo, pero la tendremos acá. Y la de tracción la tendremos acá. La distancia entre el brazo de palanca, entre esa fuerza de compresión y esa fuerza de tracción, hace que la compresión por el brazo de palanca más la tracción por el brazo de palanca sea igual al momento MI. ¿Entendido? Esto es fácil de ver si ustedes integran, dividen la integral en dos partes, ¿no? ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Sí? Así que bueno. Esto para que lo tengan en cuenta como comentario. Muy bien.
Vamos a una cuarta consideración, creo que es la última, me parece que tengo ahora para decirles. Así que aprovechamiento de la sección. A ver, supongamos que yo tengo esta sección transversal. Una sección rectangular. ¿Estamos de acuerdo? Donde este es el eje Y, este es el eje Z. Fíjense que las tensiones valen MI sobre I sub I por Z. Y fíjense lo siguiente, que si el momento de inercia crece, ¿qué pasa? Las tensiones disminuyen. Mientras que a medida que yo me alejo del eje neutro, las tensiones crecen. Pero resulta que I sub I depende de Z al cuadrado, mientras que Z depende de Z a la primera. ¿Entendido? Por lo tanto, si yo, ¿cómo tendría que hacer para tener tensiones más bajas con la misma cantidad de material? ¿Qué les parece a ustedes? Esa sería la pregunta. ¿Me expliqué? O no sé si pregunté bien o mal ahora que estoy pensando ahí. Pero si fui claro en la pregunta. Si no me dicen y la vuelvo a repreguntar. Chicos. Repetí la pregunta. Sí, la repito. Mirá, a ver. Fíjate que esta expresión que acabo de dibujar acá, que ya la vimos un par de veces, yo les dije, bueno, a medida que aumenta el momento de inercia, las tensiones disminuyen. Pero las tensiones también van a aumentar si Z crece. Es decir, a medida que yo me alejo más del eje neutro, las tensiones crecen. Entonces, el momento de inercia depende de la distancia al cuadrado, mientras que Z depende de Z a la primera. Con lo cual, es decir, el que crece más rápido a medida que aumento Z es el momento de inercia y no la distancia Z. Entonces, la pregunta es, si yo tengo una sección, ¿cuál va a resistir más momento flector para la misma cantidad de material que ponga? Es decir, para la misma cantidad de área que tenga ese material. Les estoy preguntando yo a ustedes solamente, ¿no? ¿Ah? ¿Puede ser la que está más lejos del baricentro? ¿Puede ser cuál? Perdón, repetime. La que esté más lejos del baricentro. Claro, exactamente. Es decir, a medida que yo aumente la inercia, las tensiones van a disminuir. Entonces, fíjense que yo podría tranquilamente agarrar acá, venir con un serrucho y decir, corto esto y lo saco. Lo saco, ¿sí? ¿Y qué hago? Mira, lo transformo en esto. Esto es lo que quedó de serrucharle eso. Y la parte roja, agarro y la pongo acá. Una la pongo acá arriba. Y otra la pongo acá abajo. ¿Entendido? Entonces fíjense que tengo la misma cantidad de material, pero distribuido de otra manera. Por eso es que se fabrican los perfiles doble-T, porque son mucho más eficientes para tomar flexión que una sección rectangular. A misma cantidad de área, lo que yo hago es alejarla
del baricentro de la sección para aumentar el momento de inercia, y al aumentar el momento de inercia logro tensiones más bajas. O dicho de otra manera, puedo incrementar el momento flector. O dicho de otra manera, como el momento flector depende de las cargas, puedo incrementar las cargas. Por lo tanto, esa sección a igualdad de área va a resistir mucho más, o va a resistir más, que una sección rectangular. ¿Me expliqué? ¿Mm? Sí, ¿Sí, se chicos? entendió. Sí, sí, profe. Me alegro. Este es un simple ejemplo de aprovechamiento de la sección y por qué utilizamos este tipo. Y ustedes, en general, lo que siempre van a tener que saber es que cómo hacer para cuando yo estoy diseñando una estructura, cuáles secciones son las más convenientes para cada tipo de solicitaciones. Y si tienen muchas solicitaciones actuantes, tendrán que fijarse cuál es la preponderante, la que mayor peso tiene en el diseño y en el dimensionado de esa propia sección. ¿Mm? Hay veces que, dependiendo del tipo de material con el cual se esté trabajando, no se pueden lograr todos tipos de secciones. Por ejemplo, con el hormigón. Por eso las secciones típicas en hormigón son secciones rectangulares. Es muy difícil conseguir un perfil doble T. Se pueden conseguir en los perfiles doble T, que en realidad son doble T a veces de alas desiguales, en las vigas pretensadas, prefabricadas además, que ustedes ven en general en las autopistas. Ahí se logran eso, pero tienen otra forma, una forma que básicamente es como esto que les voy a dibujar ahora, que son más o menos así. Que tienen esta forma, así que bueno, esas secciones sí se pueden hacer, pero se fabrican en taller, no se fabrican en la propia obra, ¿no? Así que bueno, a veces es así, se consiguen y son vigas pretensadas. Después vamos a ver un ejemplo de viga pretensada que está vinculado con esto. Bueno, muy bien, pasamos a otro tema. Me expliqué, ¿no? Con esto, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O que quieran preguntarme? Se entendió, por ahora. Bárbaro, me alegro muchísimo del apoyo recibido, así que seguimos. Entonces, bueno, vamos a ver, igual como vimos nosotros para solicitación axil, cuáles son los problemas de la flexión. Son 3, al igual que en solicitación axil y que en todo tipo de solicitación, que son los de verificación, de dimensionamiento y de capacidad portante. Entonces, muy bien, vamos a dibujarlos. Primero, problemas de verificación. ¿Sí? Como datos, vamos a ponerlo acá mejor. Como datos, ¿qué tengo? Tengo la solicitación interna, el momento de inercia, es decir, con esto tengo la sección, y tengo el material. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es encontrar, perdón, vamos a ponerlo de esta manera que es mejor. Si yo MI dividido I sub I por el módulo de Z máximo, voy a tener algo que son las tensiones tangenciales máximas, tensiones normales máximas, en valor absoluto. Y esto va a tener que ser menor o igual a las tensiones admisibles. ¿Sí? En este caso yo estoy suponiendo una hipótesis acá de trabajo, que la tensión de fluencia en compresión es igual a la tensión de fluencia en tracción. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahí estoy haciendo esa suposición. Muy bien. El segundo problema es el de dimensionado. Es decir, el de dimensionado es, yo no conozco cómo es la sección. Y la tengo que determinar. Acá sí la conozco. Lo único que estoy diciendo es, viene alguien y me llama y me dice, mirá,
no tengo la verdad la memoria de cálculo de esto, necesito que vos me digas si este elemento estructural, esta viga, por ejemplo, o esta ménsula, está aguantando los esfuerzos que yo le voy a aplicar. Y uno lo que hace es esto, verifica la sección. Pero todos los datos están dados. El segundo problema es de dimensionamiento. En este caso, mis datos, ¿cuáles son? MI y el material. Mis incógnitas, ¿cuáles van a ser? Bueno, la sección y el momento de inercia. Entonces, acá, yo partiendo de esta misma expresión, que sigma máximo es igual a MI sobre I sub I por Z máximo, ¿qué hago? Tengo que encontrar esta relación. I sub I sobre Z máximo, que dependen de esto, va a tener que ser mayor o igual que el momento I dividido la tensión admisible. ¿Sí? Después les voy a explicar, y lo voy a poner acá en amarillo, qué es esto. Eso después se lo explico ahora a continuación. Este es el problema fundamental de dimensionamiento. Yo voy a tener que elegir una determinada sección transversal, voy a elegir si me conviene poner un doble T, un perfil U, si me conviene elegir una sección rectangular en forma de tubo, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo que va a hacer es que, bueno, una vez elegido, después determino la relación entre I sub I y Z máximo para poder encontrar la sección. ¿Sí? Es decir, si coloco un doble T de 300 o de 220, si coloco un UPN 180 o 400, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, tenemos el tema de la capacidad portante. Bueno, en el tema de la capacidad portante, a ver, ¿cuáles son mis datos? Yo conozco el material del cual está hecho el elemento estructural. Conozco la sección, y si conozco la sección, conozco I sub I y Z. Con lo cual, mi incógnita, ¿acá cuál es? Es determinar el momento I admisible. Entonces, el momento I admisible va a ser igual a la tensión admisible por I sub I sobre Z máximo. ¿Entendido? Y ahí determino la capacidad portante. Una vez que determino esto, porque conociendo esto, puedo determinar las cargas. A veces no las puedo determinar porque si tengo muchas cargas es muy complicado, tendría que establecer una relación entre las distintas cargas y tomar una como referencia o como patrón, y en base a eso después determino todas las otras. Pero en general, si eso no es tan complicado, lo puedo hacer de esta manera. Bueno, muy bien. ¿Me expliqué hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? ¿Eh? Sí, se entendió. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora el último punto de flexión simple, que es algo que les voy a definir ahora. Que es lo que se denomina módulo o momento resistente. Muy bien. A ver. Volvamos con nuestra sección.
Es decir, para no complicar el asunto, tengo Z, tengo I, el origen coincide con el baricentro, tengo mi momento flector, MI, en este caso MI es mayor a 0, y a su vez tengo también mis distancias a los extremos medidos desde el eje neutro, Z2 y Z1. Para una sección determinada, Z1 y Z2 son dos valores fijos. Es decir, este es el Z superior y este es el Z inferior. Es decir, estos valores son fijos, no tengo nada que decir al respecto. Entonces, a ver, yo para eso voy a tener que sigma X para Z1 es igual a MI sobre I sub I por Z1. Mientras que sigma X para Z2 va a ser igual a MI sobre I sub I por Z2. En donde, fíjense que cada uno de estos parámetros entra con su signo. En este caso, MI es positivo, MI es positivo, el momento de inercia siempre es una magnitud positiva, Z1 es positivo y Z2 es negativo. Con lo cual, este valor me va a dar mayor a 0 y este valor me va a dar menor a 0. Si MI fuera negativo, pasaría exactamente lo contrario, en el sentido de que las fibras inferiores van a estar comprimidas, las superiores traccionadas. Pero fíjense que esta expresión, si uno pone a cada valor con su signo, está todo perfecto, no hay problema. Ahora, fíjense lo siguiente, si yo estas expresiones las escribo de la siguiente manera, sobre Z2, a esto de acá, los voy a denominar como módulo o momento resistente de la sección respecto del eje Y, en este caso inferior, y en este caso O1, y en este caso superior, siempre y cuando Z1 y Z2 sean distintos, ¿no? A estos valores se los denominan módulos o momentos resistentes de la sección. Y como fíjense que depende del momento de inercia y depende de la distancia de los ejes baricéntricos a las fibras más extremas, esto en general no, están siempre tabulados, es decir, aparecen en las tablas. Entonces estos valores, salvo que la sección la inventemos nosotros, todos estos valores aparecen en las tablas y uno los puede simplemente tomar y adoptar de ahí. Comúnmente, a estos se las denominan I sub I1 o I sub I inferior, o también se utiliza la letra W, IW1 o IW inferior, y SI2 o SI superior, o WI2, WI superior. ¿Entendido? ¿Sí? Así que esto es lo que se conoce como módulo o momento resistente. Fíjense que si la figura es simétrica, ambas módulos son iguales. Entonces la tabla solamente me proporciona uno de los dos. Por ejemplo, si yo tomo un perfil como este, tomo un perfil U, esta figura es simétrica respecto del eje Y, pero no lo es respecto del eje Z. Entonces, fíjense que estas distancias, que uno las llama Z1 y Z2,
Z1 es igual a Z2. Por lo tanto, SI1 es igual a SI2. Y solamente se da SI o WI. ¿Entendido? Pero fíjense que esto siempre y cuando yo esté trabajando con este momento. MI. Ahora, yo podría estar trabajando con un momento como el siguiente. MZ. Entonces, fíjense que para MZ, lo voy a marcar así, esto es I1 y esto es I2. I1 es distinto a I2. Por lo tanto, SI1, perdón, SZ1. SZ1 es distinto a SZ2. ¿Entendido? Entonces, ¿qué es lo que me da la tabla? Y muchas veces la tabla lo que me da es una de estas dos distancias, me da I1 o me da I2, y en general lo que da es el módulo resistente menor, que es el más crítico. ¿Entendido? Porque, fíjense, si actúa MZ, cuando yo quiero calcular las tensiones, vamos a suponer, las tensiones acá en el punto A, o acá que sería en el punto B. Yo tendría que sigma X en el punto A debido a MZ va a ser igual a ¿qué? A MZ por I sub Z por I1. ¿Sí? Pero esto va con signo cambiado porque, después le voy a explicar ahora cuando veamos flexión oblicua, por qué va con signo negativo. ¿Por qué? Porque por algo muy simple. Fíjense que MZ es positivo. I sub 1 es positivo. I sub Z es positivo. Con lo cual, si yo reemplazo cada valor con su signo, me da un valor positivo. Pero ¿cómo son las tensiones en el punto A para ese momento de MZ? ¿Son positivas o negativas? ¿Eh? Chicos, Pero, ¿podría repetir la pregunta, por favor? sí, mira, voy a parar un poquitito de compartir y quiero que me miren a mí, a ver si logramos. A ver. A ver, yo tengo una carpetita acá. Acá. Imagínense que esta es la sección que está actuando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate que cuando yo tengo el momento, ¿m? Que mi dedo pulgar está representando el vector y la palma de mi mano representa qué lado tracciona y qué comprime. Entonces, fíjate que poniendo mi pulgar en coincidencia con el vector, de un lado comprime y del otro tracciona. Entonces, si vos haces esto aplicado acá a MZ, en el plano del dibujo, ¿de qué lado te está comprimiendo y de qué lado te está traccionando? Esa es un poco la pregunta. Traten todos de hacer lo mismo que hice yo, pero Debido a Z, está diciendo el momento, debido a Z, sí, debido a Z ahora. entonces te está comprimiendo del lado izquierdo y traccionando del lado derecho. Exactamente, muy bien. Por eso, fíjense que si yo pongo MI con su signo, I con su signo y Z con su signo, tengo que cambiar, lo tengo que pasar a toda la expresión del signo menos, porque si no me queda o todo positivo o todo negativo, ¿entendido? ¿Sí? ¿Me expliqué? ¿Mm? Sí, A ver, voy a tratar de compartir de vuelta y hacer un esquemita, a ver si logro explicarme un poquito mejor. O se logra entender, ¿no? A veces no es. Es decir, si estuviéramos en forma presencial, esto en dos patadas lo sacamos, ¿no? Pero imagínense que yo tengo esto. Tengo acá el perfil U. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
ZI. Fíjense que ese momento, en realidad, es un momento que viene así. Está traccionando las fibras de la derecha y comprime las de las izquierdas. ¿Me expliqué? Es decir, este momento así, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Chicos? Sí, se entiende. Bueno, bárbaro. Entonces, como I1 e I2 son distintos, las tensiones van a ser distintas. Ahora, fíjense que esto es igual a menos MZ sobre IZ por I1. Y este, como I1 es más grande que I2, esto que me da el SZ1 va a ser más grande, perdón, va a ser más chico que el SZ2 y por lo tanto va a dar tensiones más grandes. Si yo hago lo mismo para el punto B, por ejemplo, voy a tener MZ sobre IZ por I2, entonces voy a tener MZ sobre IZ por I2, y esto me da menos MZ sobre SZ2. Entonces, como SZ1 es menor que SZ2, las tensiones sigma X en A son más grandes que las tensiones sigma X en B. Y el diagrama de tensiones va a ser algo como esto. Acá vemos que acá son negativas y acá son positivas las tensiones, y que este lado es más grande en módulo que este de acá. ¿Qué es lo que me dan las tablas? Las tablas en general me dan el valor del momento resistente o módulo resistente más chico, porque es el condicionante, es el que me va a terminar dando tensiones más grandes. ¿Me expliqué? ¿Se entendió, chicos? Estas son las tensiones sigma X debido a MZ. Ojo, yo puedo tener unas o las otras. ¿Sí? Si uno va, si me permiten un minutito, me dan un segundo, me dan un segundito, les quiero mostrar algo para que lo vean. Bueno, así ya les muestro rápidamente, para que ustedes lo vean. Bueno, esperen que me abre ahora el archivo. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, ahora les comparto de vuelta la pantalla. Un segundo. Vamos acá directamente al U. Acá estamos. Entonces, agarrando un poco la tabla, fíjense, ese es el módulo resistente elástico de la sección, que es lo que yo les decía. Se lo llama módulo o momento resistente, es indistinto. Y fíjense que si yo hago esto, a ver, con este. No, con este, perdón. Ahí estamos. Por ejemplo, para el 200, acá lo tenemos todo. Fíjense que acá me da 191, que fíjense, si son 200, miren, veámoslo rápidamente. Acá los ejes son X e Y. X es el horizontal e Y es el vertical. Entonces, yo voy a anotar los valores, simplemente por una cuestión de... Así después se los muestro. Fíjense que el I sub X del UPN 200 vale 1910. Y la altura total es 200 milímetros. Muy bien. 200 milímetros. Y después tengo el I sub I, que nos vale 148.
y el ancho del ala vale 75 milímetros. Y la distancia del borde al eje Y es el E sub I, primero lo encuentro, vale 2,01 centímetros. Bueno, ahora todos los datos estos son los que acabo de sacar, ¿eh? Fíjense que acá está 201, 1910, 148, 200 y 75. Ahora eso les muestro lo que tengo acá, que es lo que acabo acá de determinar. Ah, perdón, me olvidé de una cosa. Disculpen, porque les quería mostrar esto. Acá está. Fíjense que el SX es igual a 191, estos centímetros a la cuarta, centímetros al cubo, centímetros a la cuarta, y el SI es 27 centímetros al cubo. Entonces, ahora les comparto esto. Acá lo que hice fue transcribir los valores de ahí. Fíjense que el SX es igual al I sub X dividido H sobre 2. O sea, 1910 dividido 20 sobre 2. Que da 191 centímetros al cubo. O sea, perfecto. Ahora, miren el SI. El SI tiene 2,01, es esta distancia. 2,01. Por lo tanto, esto es 7,5 menos 2,01, que me da 5,49, ¿no? Entonces, si yo voy acá, tengo SI para I1 va a ser 148 dividido 5,49 centímetros. Y I2 va a ser 148 dividido 2,01. Entonces, fíjense que hago 148 dividido 5,49 me da 26,96. Y 148 dividido 2,01 me da 73,63. ¿Qué es lo que me arroja la tabla? Este valor que coincide con este de acá. Obviamente está redondeado al centímetro del cubo más próximo. ¿Me expliqué, chicos, con esto? ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno. Bueno, 02.05. Vamos a ver ahora flexión simple oblicua. Flexión simple oblicua. ¿Me esperan un segundito, por favor? Un segundo. Bueno, acá estamos, chicos. Discúlpenme. Bueno, flexión simple oblicua. Entonces, lo que vamos a ver ahora, antes que esto es, vamos a ver una serie de esquemas
No voy a hacer toda la explicación punto por punto de lo que hicimos, porque van a ver, a medida que yo avance ahora, que no tiene... van a ir viendo que no van a ser necesarias esas explicaciones todas. Entonces esto va un poquito más simple y más apuntado a resolver una flexión simple oblicua que a todo el desarrollo teórico que hicimos casi al principio. Entonces, lo primero que vamos a ver acá son los... esquemas. Ahí está. Entonces, vamos a ver acá los esquemas. Primero recordemos que es una flexión simple oblicua. Flexión simple oblicua. Bueno, es simple porque el esfuerzo normal es igual a 0. Y es oblicua porque la línea de fuerzas no coincide con uno de los ejes principales de inercia baricéntricos. ¿Entendido? Entonces, yo voy a dibujar ahora lo siguiente, una sección cualquiera, ¿sí? En esa sección vamos a tener esto de acá, vamos a tener los ejes. Vamos a suponer que este es el baricentro de la sección. Vamos a suponer que este es el eje 1 y este es el eje 2, que son los ejes principales de inercia baricéntrico de la sección. Vamos a suponer que esta de acá es la línea de fuerzas de esta solicitación, por lo tanto, el momento flector es perpendicular a esa línea de fuerzas, y es este de acá, y este ángulo vale 90 grados. Y vamos a suponer, perdón, antes de seguir con esto, este ángulo es beta, que es el ángulo que forman, beta es el ángulo que forman la línea de fuerzas con el eje neutro. Ahora lo voy a dibujar al eje neutro, esto acá por apurado. ¿Sí? El eje neutro vamos a suponer que es este de acá. ¿Sí? Y beta, lo que les decía, era esto de acá. Bien. Por lo tanto, si eso es 90, cuidado. Esto de acá es 90 menos beta. ¿Entendido? Bueno, y a este eje neutro lo voy a llamar además eje Y. ¿Sí? Muy bien. Vamos a considerar un diferencial de área que es este de acá, el cual se ubica a una distancia y del eje Z y a una distancia, perdón, de la línea de fuerzas y a una distancia Z del eje neutro. ¿Entendido? Entonces tengo un diferencial de área que tiene coordenadas y hasta la línea de fuerzas, Z hasta el eje neutro. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, primera cuestión que hay que tener en cuenta. En un problema de flexión simple oblicua, vamos a ponerlo en este color, en un problema de flexión simple oblicua, se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier.
comprobación de tipo experimental. ¿Quedó claro? ¿Se entendió, chicos? ¿Mm? Bien. Bueno. ¿Y cómo se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier? Las deformaciones y las tensiones siguen una relación lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, esta es un poco los esquemas y la presentación del problema. Esta es un poco los esquemas y la presentación del problema. Sí, lo que voy a hacer es, como se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier, y las secciones se mantienen planas después de la deformación por flexión, la comprobación de la segunda, tercera y cuarta ecuaciones de equivalencia siguen el mismo análisis y el mismo desarrollo que lo que vimos para flexión simple. Con lo cual es fácil de ver que las tensiones tangenciales en un problema de flexión simple oblicua son nulas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Dicho esto y teniendo esto presente, vamos a ver qué ecuaciones de equivalencia, que son las otras, necesitamos trabajar para poder resolver el problema. Entonces tenemos 02.05.02. Ecuaciones de equivalencia. Muy bien, entonces, como les decía, el análisis de la segunda, la tercera y la cuarta, idem a lo que vimos en flexión simple, pura y recta. Así que ahí no hay ninguna cuestión más que agregar, ni nada que no podamos estar diciendo. Bueno, muy bien. Espero que pongo en el visor que tengo poca batería. Bien, ahí estamos. Bueno, entonces sí, lo que vamos a analizar son las otras ecuaciones de equivalencia, y entonces vamos a ir con la primera ecuación de equivalencia. En la primera ecuación de equivalencia, N, es el esfuerzo normal, es igual a 0, es igual al área integrada en toda el área de la sección de sigma x por diferencial de área. Esto, al igual que antes, el procedimiento es el mismo, esto es sigma x por z por diferencial de área, por lo tanto esto es sigma x raya por z por diferencial de área, y de acá esto lo puedo cancelar, y si lo cancelo me queda que esto es igual a z por diferencial de área. Por lo tanto, 0 es igual a la integral extendida a toda la área de sección de z por diferencial de área.
¿Y esto qué es? Es el momento estático del área de la sección respecto del eje neutro. Conclusión, al igual que antes, el eje neutro es baricéntrico. Bien. ¿Me expliqué, chicos, hasta acá? ¿Sí? Bueno. Vamos con la quinta ecuación de equivalencia. No. Quinta ecuación de equivalencia. Acá voy a llamar al eje neutro, lo llamo eje Y. Y tomo momentos respecto del eje Y o eje neutro. ¿Entendido? Entonces, cuando yo tenga MI, fíjense, vuelvo a la figura un poquito para que lo tengamos en cuenta. MI es proyectar al momento sobre 90 menos beta. ¿Sí? O sea, va a ser M por coseno de 90 menos beta, que va a ser igual a M por el seno de beta. Entonces eso es lo que voy a escribir ahora. MI es igual a M por el coseno de 90 menos beta. Y esto es igual a M por el seno de beta, que a su vez es igual a la integral, extendida toda el área de sección, de sigma xz por z por diferencial del área. Y esto es igual a la integral extendida toda el área de sección de sigma x raya por z al cuadrado por diferencial de área. Con lo cual, MI, que es igual a M por el seno de beta, es igual a sigma x raya por la integral de z cuadrado por diferencial de área. Pero esto es el momento de inercia respecto del eje neutro. O sea que esto es sigma x por el momento de inercia respecto del eje neutro. Pero sigma x era igual a sigma x sobre z y luego por el momento de inercia respecto al eje neutro. Con lo cual, sigma xz es igual a el momento por el seno de beta dividido el momento de inercia respecto del eje neutro por z. ¿Quedó claro? ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Bueno. ¿Y me expliqué, chicos, acá con esto o no? A ver. ¿Me expliqué con esto? ¿Alguna duda? ¿Estamos o se me borraron todos? Se entendió, profe. Bueno, ¿seguro? Bueno. Bueno, muy bien. Entonces, si se entendió, tengamos en cuenta esta expresión, porque esta expresión es muy poco, casi nada usada, porque es muy complicada de usar. Ahora les voy a explicar el motivo, pero necesito hacer la sexta ecuación de equivalencia, que sería la sexta ecuación de equivalencia, en donde la línea de fuerzas coincide con el eje Z y tomamos momentos respecto, me pasé el artículo, de
la línea de fuerzas. Bueno, ¿eso qué me queda? Me queda, fíjense, vuelvo acá. Como el momento flector es perpendicular a la línea de fuerzas, no tiene componentes sobre la línea de fuerzas. Por lo tanto, el momento sobre la línea de fuerzas es 0. Así que me queda lo siguiente. Me queda 0 es igual a la integral, tendría todo el área de sección de sigma xz por i por diferencial de área. Esto es igual a la integral, tendría todo el área de sección de sigma x por i por z por diferencial de área. Sale fuera de la sección sigma x raya. Me queda i por z por diferencial de área, que tendría toda la área de sección. Nuevamente, esto lo cancelo. Y finalmente, ¿qué me queda? Me queda que 0 es igual a la integral, tendría toda la sección de i por z por diferencial de área. Conclusión. El momento centrífugo del área de la sección respecto de la línea de fuerzas y respecto del eje neutro es igual a 0. Con lo cual, si esto es así, la línea de fuerzas y el eje neutro son ¿qué? Son conjugados de inercia. Pero, a diferencia de lo que pasaba en flexión simple, recta o normal, como el eje neutro, como la línea de fuerzas, perdón, no es un eje principal de inercia, el eje neutro y la línea de fuerzas no son ejes principales de inercia. ¿Entendido? ¿Me expliqué? A ver, si uno tuviera que hacer una comparación entre la flexión simple, ya sea recta u oblicua, tendría estos parámetros. A ver, línea de fuerzas, eje neutro. Vamos a ir anotando todas las cosas que son. La línea de fuerzas es eje principal de inercia baricéntrico. No es eje principal de inercia baricéntrico. El eje neutro es baricéntrico. Es baricéntrico. La línea de fuerzas y el eje neutro son conjugados de inercia y son ejes principales de inercia baricéntricos. Son conjugados de inercia, y ahora lo pongo en rojo, no son ejes principales de inercia baricéntricos. Y creo que no me olvidé nada más. Así que uno acá tendría ya una especie de tablita en donde estamos analizando las conclusiones en la cual hemos obtenido esto. Profe, una consulta. Sí. En lo oblicuo no sería al revés, o sea, el EN no sería baricéntrico y el F sí sería baricéntrico, o estoy diciendo mal. ¿Cómo, perdón? No te entendí. A ver, ¿cómo decís? ¿En oblicua? ¿No sería al revés? Lo que es, no, lo que es el baricéntrico y lo que no es el baricéntrico. No, en ambos son baricéntricos, ¿eh? ¿Vos te referís al eje neutro? Perdóname. Sí. No, en ambos son baricéntricos. Fíjate que lo que hicimos en la primera, el momento estático nos da que es 0, por lo tanto eso demuestra que el eje neutro es baricéntrico. Y el eje neutro es baricéntrico tanto, siempre en la flexión simple, el eje neutro es baricéntrico. Ah, sí, sí, está bien. ¿Perfecto? Gracias, profe. No, de nada. Bueno, ahora bien,
esta expresión que me vincula a la solicitación interna con las tensiones es de muy difícil aplicación. O sea, no es imposible, pero es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque, a ver, ¿por qué es complicado? Porque, primero que para poder aplicarla necesito conocer la ubicación del eje neutro, que está dado por el ángulo beta. Con lo cual lo tengo que determinar, no es que me viene dado el eje neutro, lo tengo que determinar. Y después necesito conocer el momento de inercia respecto del eje neutro. Entonces, tengo una ecuación y tengo dos incógnitas para poder determinar esto. En realidad tengo tres. Tengo las tensiones beta y el momento de inercia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Miren, voy a poner no voy a poner el título, voy a poner, ¿nos podemos quedar 10 minutitos más o los mato, chicos? ¿Puede ser? De mi parte, Un sí. segundo, por favor. Un segundo, por favor, un segundo. Ahí estoy, ya estoy, perdón, ¿eh? Bueno, muy bien. ¿Qué número era? 0253, ahí está. Muy bien. Después pongo el título, porque les voy a crear un poquito de suspenso. Una pavada con la que juego y nada más. Así que bueno. Ahora, fíjense lo siguiente. Imagínense que yo tengo la sección de antes. Imagínense que este es uno de los ejes, es el eje Y, y este es el eje Z. Y imaginemos que este es el baricentro que coincide con el origen de coordenadas. ¿Sí? Entonces, los ejes Y y Z son ejes principales de inercia baricentro. Supongamos que esta es la línea de fuerzas. ¿Sí? Y vamos a suponer que este es el momento flector. Ese ángulo es 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Y este es el momento flector. Fíjense que la línea de fuerzas no coincide con un eje principal de inercias baricéntrico, por lo tanto estamos en flexión oblicua. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, un vector, yo lo puedo descomponer en dos componentes, por lo menos en el plano, ¿no es así? Entonces, fíjense que si yo descompongo este vector en esto, voy a tener acá un momento en la dirección Y y un momento en la dirección Z. Si este ángulo es alfa, este ángulo es alfa. Por lo tanto, MI va a ser igual a M por el coseno de alfa y MZ va a ser igual a M por el seno de alfa. Ahora, M vectorialmente es igual a la suma vectorial de MI más MZ, ¿no es así? Con lo cual yo puedo trabajar con esto o puedo trabajar con esto. Ahora, si yo trabajo con la segunda parte, ¿sí? Si yo trabajo con la segunda parte, si yo digo, bueno, MI, el momento MI, ¿no? Fíjense que MI coincide con el momento, por ejemplo, en la dirección 1. ¿Por qué coinciden en la dirección 1? Porque el eje Y, vamos a suponer que, como es un eje principal de inercia,
vamos a suponer que coincide con el eje 1, o coincida con el eje 2, es indistinto. Y Z coincide con el eje 2. Ahora, fíjense lo siguiente. Si tengo MI, ¿cuál es la línea de fuerzas? Chicos, El eje 2. el eje 2, que es el eje Z. ¿Y el eje neutro cuál es? Fíjense que el eje 2 y el eje Z son ejes principales de inercia. Por lo tanto, el eje neutro va a ser el eje Y, que es el eje 1. Ahora, si yo trabajo con MZ, que coincide con M2, la línea de fuerzas ahora ¿cuál es? Y es el eje Y o es el eje 1. Por lo tanto, la línea de fuerzas para el momento MZ es un eje principal de inercia baricéntrico. Y por lo tanto, el eje neutro coincide con el eje Z, coincide con el eje 2. Conclusión. Si yo trabajo con una flexión oblicua, la puedo descomponer en dos flexiones simples rectas. Y por lo tanto, la tensión normal, sigma X, va a ser igual a la tensión sigma X debido al momento flector, M, que va a ser igual a sigma X debido a MI más las tensiones sigma X que genera el momento MZ. ¿Entendido? Y cada uno ahora va con sus signos. Por lo tanto, sigma X total va a ser igual a el momento en I sobre I sub I por Z. Más las tensiones en Z, que va a ser el momento en Z sobre el momento de inercia en Z por I. Ahora, les hago una pregunta. Vamos a dilucidar esto de acá que es importante. MI y MZ yo los puse positivos. I sub I e I sub Z son magnitudes positivas. Vamos a suponer que tomo un diferencial de área, cualquiera. ¿Sí? Este tiene una distancia I al eje Z, tiene una distancia Z al eje Y. Las coordenadas que le puse a este diferencial de área que estoy analizando es Z positivo e I positivo. Ahora les pregunto, el momento flector MI, ¿qué tensiones provoca en ese diferencial de área? ¿De tracción o de compresión? De tracción. De tracción. Por lo tanto, este resultado, si yo reemplazo a cada parámetro con su valor y con su signo, me da positivo. Por lo tanto, acá lo precedo de un signo más. Ahora, el MZ para ese diferencial de área, este que tengo acá, ¿qué tensiones provoca? ¿De tracción o de compresión? Compresión. Compresión. Pero resulta que esta cuenta me da positiva. Por lo tanto, para que el sistema, esta expresión sea consistente, acá tengo que precederlo de un signo menos. Conclusión. Para una flexión compuesta, para una flexión oblicua en el plano y con esta terna, la expresión que me permite calcular las tensiones es esta de acá. MI sobre I sub I por Z menos MZ sobre I sub Z por I. Esta expresión tiene la ventaja de que yo coloco cada parámetro
con su valor y con su signo, y directamente me arroja las tensiones en el punto que yo estoy analizando. ¿Es la única forma de analizar esto? No, no es la única forma de analizar esto. Pero es una forma que, si yo me armo una planilla con 2000 puntos, metiendo las coordenadas de esos 2000 puntos, las coordenadas y y z de esos 2000 puntos, metiendo como parámetros fijos MI, MZ y los momentos de inercia I sub I e I sub Z, determino las tensiones normales, totales, para cada uno de esos 1500 o 2000 puntos que esté analizando. No es la única manera de realizarlo. La próxima semana les voy a explicar cuál es un segundo. Bueno, ahí estamos, perdón. Entonces, no es la única manera, la otra forma es una manera un poquito más conceptual desde el punto de vista físico, y es la que se las voy un poquito a comentar la semana que viene, y seguramente también la van a ver en la práctica. O sea que la van a ver por ahí primeramente en la práctica y nosotros la vamos a reforzar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, me quedó hacer un ejemplito de esto, pero lo vamos a hacer la semana que viene, y para que ustedes lo puedan interpretar un poquito más entre la parte matemática y la parte física, a ver cómo queda. Bueno, no sé si tienen alguna duda, si no me dicen. Chicos, No, ninguna, profe. bueno, No, yo no, profe. bueno. ¿Se entendió? ¿Nos pudimos más o menos seguir? ¿Alguna duda? Si no, terminamos la clase acá y continuamos la semana que viene. Creo que avanzamos bastante, hemos casi terminado todo lo que es flexión simple. La semana que viene vamos a terminar seguro flexión compuesta y ver un último tema que nos queda de flexión. No sé si lo vamos a hacer a tiempo terminar, pero vamos a hacer todo lo posible. Bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran consultar? No, profe. Bueno, si no hay dudas, nos vemos la semana que viene. Los despido, les deseo buena semana. Iba a terminar 11:05, terminé 11:13, me pasé 8 minutos de lo que les dije, pero bueno, un poco también apurados por el feriado que tuvimos y el problema de la primera clase, pero creo que ya lo vamos a recuperar. Bueno, chicos, que tengan muy buena semana. Nos estamos viendo entonces.